Saludos cordiales, estimados participantes. Sean bienvenidos al curso de Aspen High Dynamics. En este curso vamos a evaluar las generalidades de la simulación de procesos en estado transiente y las diferentes funciones que tiene el simulador como estrategia para mejorar el proceso u optimizarlo. Bien, ¿qué es la simulación dinámica? La simulación dinámica no es más que una herramienta que me permite evaluar la condición de mi proceso en estado real. Me permite optimizar, diseñar y identificar problemas operacionales en diferentes tipos de procesos, bien sean químicos, petroleros, gasíferos, entre otros. En el estado estacionario solamente puedo tener un vistazo o una foto de la condición puntual de mi proceso. Esta herramienta me permite evaluar todo lo que serían aquellas tareas tediosas y repetitivas que resultan en un tiempo bastante razonable para poder identificar posibles problemas operacionales o perturbaciones que me pueden estar afectando en mi proceso. Esa es la gran diferencia, que en el 1 no puedo identificar esas posibles perturbaciones, bien sean ambientales, perturbaciones de flujo, asociadas a niveles en mi proceso, que estén generadas aguas arriba o aguas abajo. También me permite identificar ensuciamiento en equipos, degradación de diferentes tipos de lechos, en este caso tamices, catalizadores, que me pueden generar estabilidad en el proceso continuo. Esta herramienta me permite mitigar todo lo que serían los costos asociados a CAPEX y OPEX. Entonces, esto me ayuda a maximizar la productividad y también me garantiza minimizar todo lo que sería presencia de posibles contaminantes en mi proceso. Esta actividad me garantiza de forma creativa y sistemática todo lo que sería la transformación o eliminación de materiales y energías en un sistema de procesamiento, en donde de alguna manera se suple o se retira un producto final. ¿Ok? Se requiere de lo que serían las características de automatización y estandarización para poder manipular y coordinar todo lo que serían gran cantidades de formación que definitivamente generan un gran equipo multidisciplinario para poder construir diferentes plantas asociadas a un proceso, sus equipos y también lo que sería la toma de decisiones. El diseño y la optimización se debe inicialmente empezar construyendo un diagrama de flujo de proceso o una condición en estado estacionario. Una vez que ya yo tenga integrada balances de materia y energía y evalúe diferentes escenarios, en el caso estacionario, puedo entonces pensar en llevar todo lo que sería mi proceso a un estado dinámico. ¿Para qué? Para poder optimizar y poder evaluar diferentes alternativas que me puedan garantizar la solución de un problema. El ingeniero de diseño puede utilizar esta herramienta y definitivamente va a garantizar al máximo el funcionamiento de la planta o el posible diseño de un proceso. ¿Okay? Identificar aquellos factores que me pudieran estar generando impacto en el diseño. Con una simulación en estado dinámico se puede confirmar fácilmente el operador o el ingeniero de control de procesos puede garantizar que el producto deseado cumpla con las especificaciones, ¿okay? En tiempo real y de manera segura. Al fin de ello, se puede verificar las funciones del equipo esperadas versus lo que está especificado por diseño en tiempo real. Con la simulación en estado dinámico, obviamente offline, puedo garantizar el óptimo operación de mi planta sin la necesidad de ponerla en riesgo, tal que se garantiza que no se disminuya producto o no salga fuera de especificación. Y adicional a ello se garantiza la seguridad. Sería el patrón principal para el óptimo funcionamiento de una planta. ¿Qué me permite realizar esas estrategias de control que yo tengo definidas en una simulación? Permite diseñar y verificar todo lo que sea implementación antes de ponerse en prueba o en servicio. Me permite el entonamiento de los controladores y me permite tener una retroalimentación de lo que puede suceder en el modelo que no lo puedo hacer en el estado estacionario porque no puedo identificar esas posibles perturbaciones. Algunas de las aplicaciones de la modelación en estado dinámico comprenden el diseño y análisis de control de esquemas, la operatividad en los estudios de ingeniería, el estudio de seguridad y riesgos asociados a los procesos que están
en sitio o que se van a construir, y también lo que sería la capacitación del personal a partir de las herramientas de training. En el caso del diseño y análisis de control de esquema, involucra diseño simultáneo de procesos y de sistema de control, análisis y mejoras en las estrategias de control, preentonamiento de lazo, evaluación y desarrollo y pruebas de escenario APC. En el caso de operatividad en los estudios de ingeniería, me permite entender el comportamiento dinámico y posibles propagaciones de eventos de perturbación. Operación de proceso altamente integrado, diseño y análisis de arranques y paradas, y condiciones de transición en el caso de aumento de carga de planta o disminución de capacidad. También me permite evaluar los escenarios de seguridad, como son diseño y análisis de sistemas de flare y de sistemas contra incendio, además de válvulas de alivio, estudios de seguridad asociados a los procesos y equipos, y también diseño y análisis de emergencia de sistemas en paradas de planta. Con respecto a la capacitación de operadores, me permite chequear el sistema de control distribuidos a partir de tendencias y ver cómo perturban, cómo las variables que manipulo pueden perturbar el comportamiento en una variable dependiente aguas abajo. También me permiten, a partir de diferentes consolas, poder garantizar la productividad o la óptima operación de mi proceso. El esquema de iniciación en la herramienta involucra, primero, iniciar en estado estacionario, la transición de estado estacionario dinámico, evaluar sistemas dinámicos y de control, específicamente en columnas, expansión de sistemas de cabezal en columnas, presión en válvulas de alivio y programación de eventos y secuencias. ¿Cómo trabajamos en Aspen HYSYS o en Aspen Plus Dynamics? Primero construimos nuestro modelo en estado estacionario, tal cual como lo venimos haciendo, especificando obviamente los componentes, el método termodinámico, las características de corrientes de entrada, el funcionamiento de mis equipos, o sea, las variables críticas de mi equipo. Luego de que yo garantice la convergencia del mismo, entonces procedo a incorporar lo que serían los elementos dinámicos, como válvulas y los controladores, bien sea proporcional, proporcional integral o proporcional integral derivativo. Luego procedo a iniciar todo lo que serían los datos dinámicos, esos datos que requiero geométricos de mi equipo. Por ejemplo, en el caso de un recipiente, un tanque, el volumen, las características de mi recipiente. Luego verifico a través de una herramienta que se llama asistente de modo dinámico, que haya cumplido con todas las especificaciones mínimas para poder entonces llevar esos datos a estado dinámico. Y luego procedo a trabajar con las herramientas de sistemas de control y aplicar las perturbaciones respectivas para garantizar o ver el impacto que tienen variables en función de otras. Aquí alcanzo a visualizar, ustedes también, un pantallazo de la herramienta Aspen HYSYS versión 10, en donde pueden ver el diagrama de flujo de proceso. Aquí ya tengo activo el modo dinámico a partir del asistente, pero verifico que esto sea así, y en el modo dinámico ya procedo a correr, reiniciar o detener y visualizar las variables de control. En este caso en particular también tengo un pantallazo que muestra, por lo menos en un tanque, las variables de dimensionamiento del mismo, o sea, la configuración geométrica, y aquí ven que tengo activa la pestaña Dynamics, en donde se especifica el volumen del tanque. El primer ejemplo que vamos a trabajar para poder trabajar con la herramienta y poder echar un vistazo al funcionamiento de la misma, se basa en una corriente de alimentación de agua, oxígeno y nitrógeno, que entra a 25 y 3 bar, a una tasa de flujo de 4.000 kilogramos, y que va previamente a entrar a partir de una válvula, puede ser una válvula de compuerta, en fin, la que ustedes deseen. Para este caso, vamos a incorporar una válvula tradicional dentro del el modelo de operaciones unitarias que se encuentran en la herramienta Aspen HYSYS. Inicialmente el porcentaje de volumen de líquido cero, el volumen o la geometría de mi equipo, que sería 3 metros cúbicos. Seleccionaría por las características de mis componentes, el método termodinámico de Penn-Robinson, además de las condiciones de temperatura y presión.
Especificaría la caída de presión en todas las válvulas de 100 kPa y los CB de 70, 50, 50 para las válvulas 100, 101 y 102 respectivamente. La intención del llenado del tanque comprende controlar el porcentaje de nivel de líquido, el flujo de másico de entrada, el tiempo que tarda el tanque en llenarse y una vez que se estabilice su llenado. Aquí aparece el diagrama de flujo de proceso que ustedes definirían para poder entonces evaluar el funcionamiento de mi sistema, controlando el porcentaje de nivel de líquido en el tanque y el flujo másico de entrada. Aquí aparecerían los controladores asociados a mi proceso, donde defino el set point, el KC, el tiempo inicial y el PB asociado al LIC y al FIC de mi proceso. Voy a proceder al correr el integrador por 180 minutos con aceleración de 0.5. Ahora voy a iniciar la herramienta utilizando el simulador Aspen HYSYS. Una vez que lo lleve a estado estacionario en mi modelo, yo pasaría a estado directo. Muy bien, vamos a proceder entonces a realizar el ejercicio asociado a llenado de tanque. Como les indiqué, aquí aparece el diagrama de flujo que ustedes utilizarán para desarrollar el ejercicio. Bien, como ya saben, la simulación de procesos es una herramienta que se utiliza para mejorar la optimización o el diseño de un proceso químico que envuelve el estudio del comportamiento estacionario dinámico y puede fácilmente optimizar reduciendo los costos de inversión y los costos de los equipos mientras se está llevando a cabo maximizar la producción. Con la simulación dinámica definitivamente se puede confirmar que la planta esté operando de forma adecuada, se garantiza también que el producto deseado cumpla con los parámetros de calidad y se puede verificar que los equipos funcionen de forma adecuada, tal cual como se espera en una simulación. Sabemos que entonces con el ejercicio vamos a definitivamente introducir lo que serían las estrategias de control definitivas para garantizar el óptimo llenado del tanque. Sabemos entonces que es una mezcla, ¿okay?, de agua, oxígeno y nitrógeno a 3 bar y 4000 kilogramos hora, colocando el modelo termodinámico de Penrose. Entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar el simulador de proceso. Okay, aquí ya yo lo tengo previamente abierto, pero igualito voy a crear un modelo nuevo. Creo una nueva simulación, establezco un nuevo caso y procedo a definir entonces, como lo hemos venido haciendo en otros ejercicios, los componentes. Entonces adicionamos el agua, el oxígeno y el nitrógeno. Muy bien, una vez que ya tengamos definidos los componentes, como está sugerido en el ejercicio, procedemos a establecer el método termodinámico. En este caso sería por las características de mi sistema, el de Penrose. Una vez que ya tenga establecido el método termodinámico, procedo entonces a definir mi diagrama de flujo de proceso. En este caso sería la corriente de alimentación, la cual voy a etiquetar como feed. Las válvulas, que alcanzamos a visualizarlas acá, como válvulas de control, un tanque, lo evaluaríamos dentro de la paleta de operaciones unitarias, lo podemos ubicar acá o simplemente ubicamos por nombre el equipo. Los
Procedemos como un tanque sin agitación, seleccionamos el tanque y definimos entonces las dos válvulas faltantes de control, que sería BLB 101 y BLB 102. Procedo a realizar la conectividad respectiva. La corriente voy a etiquetarla como 3 y la corriente 1 y 2 del tanque. Una vez que ya tenga establecido eso, procedo a conectar a las válvulas, cada una de las corrientes, la corriente de vapor y la corriente de líquido. Muy bien. Del ejercicio sabemos que tiene su caída de presión de 100 kPa, pero vamos a proceder inicialmente a definir la corriente de alimentación. Procedemos entonces a identificar su temperatura, sería 25 grados centígrados, la presión de 3 bar G, y el flujo, que sería de 4.000 kilogramos hora. Defino la composición, que sería de agua, 0.8, defino la base molar, 0,8, 0,04 y 0,16. Tengo definidas las composiciones, voy a proceder entonces a definir la caída de presión para cada una de las válvulas, que sería de 100 kPa. Estamos en parámetros. Muy bien, en el caso de que conozca el tipo de válvula y sea que ya esté estandarizada dentro de las características que yo tengo en mi diseño, puedo ubicarla por acá, ¿ok? Y definir la válvula que yo tengo dentro de la librería de AspenTech. En el caso de que no, simplemente me voy por el método tradicional especificando sus condiciones operacionales, ¿ok? Una vez. Después que tenga especificado eso, me iría entonces a cambiar las condiciones. Es decir, observan que todo está en estado azul, solamente está calculado, o sea, te aparece en color oscuro la alimentación. Voy entonces a proceder a verificar qué datos faltan para proceder a definir mi modelo. Verifico que en la válvula principal de entrada no tengo definida la caída de presión, procedo a definirla y logro la convergencia de mi modelo.
El próximo paso sería, una vez que ya converge mi modelo, es activar la herramienta Dynamics. Para ello debemos entonces utilizar el modo asistente dinámico, el que está acá. En el visualizador del asistente dinámico nos va a indicar las consideraciones o cambios que hay que hacer para garantizar la modelación o el modelo en estado transiente. Observen que me dice que falta especificar por lo menos las especificaciones del flujo de la corriente, es decir, los controladores de flujo, los controladores también de nivel que vaya a utilizar en mi modelo para poder definir la presión y el flujo, el comportamiento de mis variables. Y también me dice que me está faltando datos geométricos. Como saben, nosotros debemos de definir la geometría en nuestro modelo para, en este caso del tanque, para poder garantizar el funcionamiento o que el modelo corra de forma adecuada en estado dinámico. Okay. Procedemos entonces con lo más sencillo, que en este caso sería especificar los datos geométricos asociados al tanque. Especifico de mi tanque. Como saben, voy a darle iniciación. Y se puede iniciar a partir de los productos o comenzar el tanque vacío. Colocar este que está acá, esta opción, ya que el tanque inicialmente va a estar vacío antes de ser llenado. El volumen que vamos a considerar sería de 3 metros cúbicos. En el caso de que quiera cambiar las características del cilindro, puedo seleccionar un cilindro vertical, horizontal, esférico, en fin, cualquiera de estas geometrías que aparecen allá a continuación. ¿Okay? Una vez definidas las condiciones de mi tanque, procedería a definir el CV de las válvulas asociadas a mi proceso. ¿Okay? Entonces, voy a mi simulación, con los CV, en este caso, colocar el de la válvula, voy para estado dinámico, verifico que el CV, en este caso, sea de 70 y para ambos productos tendría, aquí tenemos un problema, aquí no está definido el CV, entonces el problema que tenemos aquí es que es una opción que está por default, en donde será el porcentaje de apertura de la válvula. Esto normalmente sucede, esto se da más que nada para calcular el CG. Entonces voy a cambiar el método, cambiar el CG, que es para gas, y el CB, que es para líquido. Entonces voy a especificar el CB, en este caso, sería, según lo que me está indicando el ejercicio, de 50. Igualmente, acá, aquí se aparece definido, colocaría entonces 50. Muy bien, entonces, por lo menos para las válvulas de control, en este caso, en esta operación, no tenemos datos acerca del porcentaje de la apertura de la válvula, pero por lo general se maneja de 30 a 70%. Nosotros vamos a establecer 50% como porcentaje de apertura. ¿Okay?
Este sería el margen establecido para garantizar el llenado del tanque, es decir, 50. ¿Okay? Muy bien. En el caso de que tuviese otro equipo, digamos intercambiador de calor, columna, en donde debería de especificar su geometría, procedería a realizar eso. Como no es nuestro caso, no tenemos otro equipo, entonces volveremos a pasar al asistente a ver si me retira el error que me está diciendo acerca de los datos asociados al tanque de flujo. Ubicamos nuevamente en el asistente y observamos que ya no aparece la información asociada a la carencia de datos de volumen, o sea, de datos geométricos asociados al volumen del tanque. El próximo paso a considerar, según el asistente dinámico, sería establecer la relación flujo-presión, que serían las dos variables que tengo aquí citadas. Veamos aquí la presentación. Y aquí me indican algunos datos con respecto a los controladores, ¿okay? Y la habilitación de la relación de presión y flujo. Si habilitamos la ecuación de flujo y presión, como alcanzamos a visualizar aquí, están asociadas a válvulas, equipos de transferencia de calor, equipos rotativos, separadores, tanques y recipientes. Muy bien, en nuestro caso particular tenemos definido válvulas y tanques, pero en los otros casos, o sea, si tuviéramos equipos de transferencia de calor o equipos rotativos, ahora en el caso de equipos de transferencia de calor estaría en función de KB, ρ y la densidad, en función de equipos rotativos, en función de la curva característica de ya sea bombas o compresores, el flujo volumétrico versus el cabezal o el flujo volumétrico versus la eficiencia. Para nuestro caso particular, las válvulas que estarían en función del CB, la conductancia, las presiones asociadas a las válvulas, y en el caso del tanque estaría la presión en función del tiempo, considerando como función del volumen, del flujo y de la temperatura. Muy bien. Una vez que ya tengo identificado eso, procedo entonces a verificar dentro de la simulación las variables que ya inicialmente procedí a definir, su CB. Estaría definido el CB, el estado dinámico, ¿ok? Y aquí vemos que está en función de la relación de flujo con un ganchito, ¿ok? Ya sabemos que ya identificamos la caída de presión como 100 kilopascal. En el caso de que colocamos en función de la caída de presión, ya que no es lo recomendado, estaríamos identificando una ecuación que se ajuste a la caída de presión de la válvula, ¿ok? No es nuestro caso. Verifico los otros, ¿ok? Igual, aquí aparece en función de la relación de presión, relación flujo-presión, y aquí también está en función flujo-presión. Esto era solamente para confirmar el modo dinámico. Cualquier caso que se haga aquí no va a cambiar la seguridad del sistema. Esta ventana va a ser actualizada cada vez que se pueda, ¿ok? Para mejorar el desempeño del proceso, ¿ok? El total, la caída total de presión de 100, en este caso va a ser ignorado. Y lo que se va a considerar es la relación de flujo-presión. El delta P va a ser considerado en función de la relación flujo-presión, ¿ok? Muy bien, en el caso de que yo sin querer, en lugar de colocar en el caso de que accidentalmente, en lugar de que haya colocado aquí la relación flujo-presión, coloque este parámetro y desactive ese, ¿ok? Cuando activo el asistente, me indica que debo de especificar las ecuaciones de flujo-presión para poder definir la caída de presión en mi sistema. En mi caso, procedo nuevamente
a dar el chulito, coloco nuevamente el asistente y ya desaparece los cambios que tengo que asociar con respecto a la caída de presión. ¿Ok? Muy bien, ahora estamos listos para el tercer paso, según la presentación. Ya definimos las funciones, ¿okay?, de las válvulas y del tanque. El tercer paso estaría en función de habilitar las especificaciones de presión corriente en todas las corrientes límite. ¿Quiénes serían mis corrientes límite? La alimentación o frontera, la alimentación y los productos. En este caso, entonces yo voy a garantizar que todos los equipos estén en función del flujo, presión. Entonces este va a ser el tercer paso, definir entonces las especificaciones de la presión corriente en todas las corrientes fronteras. Me voy entonces a mi simulación. Y activo en la herramienta, en la pestaña Dynamics, ¿ok?, que estén en función de la presión y no en función del flujo máximo. Entonces procedo a desactivar acá. Igualmente hago con nosotros. Muy bien. En este caso se definió lo que serían las condiciones de frontera para las corrientes límites solamente, evidentemente para que desaparezca lo que nos está diciendo el asistente y que quede todo en función de la presión y la corriente. Verificamos el asistente y ahora vemos que no aparece identificado ningún problema para poder hacer el cambio de la modelación que tenemos en estado estacionario a dinámico. Muy bien, ya una vez identificado lo que serían, digamos, los problemas que tenía el asistente para pasar a estado dinámico, vamos a proceder a identificar lo que serían los grados de libertad asociados a mi diagrama de flujo de proceso. Aquí alcanzamos a ver que tenemos 7 variables desconocidas. ¿Okay? Entonces, de las 7 variables desconocidas que tenemos presión, flujo en las corrientes límites, ¿okay?, y también tenemos desconocida la presión en el tanque. Si observamos, en las corrientes límites tenemos 2 variables de incógnita. ¿Okay? En el caso definido, nosotros tenemos 2 variables, la variable de presión, ¿ok?, alcanzamos a visualizarla acá, y la variable de flujo, ¿ok?, que serían las especificaciones de las corrientes límites. Muy bien. Procedemos entonces. Entonces debemos de considerar eso dentro de nuestra simulación. La primera condición que tenemos es la presión de entrada y de salida, presión y flujo de entrada y salida del proceso. Entonces serían 7 variables desconocidas que necesitan ser determinadas. La última que sería es la presión dentro del tanque. ¿Okay? Entonces que serían, vamos a ver entonces las ecuaciones expresadas en función de ello. ¿Okay? Para poder determinar, hacer el análisis de grado de libertad. Serían 4 ecuaciones, ¿okay?, por la válvula. Entonces el grado de libertad va a ser igual el número de incógnitas menos el número de ecuaciones. Entonces tenemos la de flujo, que está en función del CB, la presión entrada y salida. Similarmente para la salida de vapor y de líquido.
y la del tanque, que estaría en función del volumen, del flujo y la temperatura. Entonces en total tendríamos 3 grados de libertad para completar. Ok, entonces procedo a definir los controladores asociados al nivel de líquido de tanque y el flujo máximo de entrada, que serían los que están aquí definidos. Crearía un gráfico de banda para monitorear el llenado del tanque con un controlador ajustando el set point, y correríamos el integrador por 180 minutos con aceleración de 0.5. Entonces entraríamos a la simulación nuevamente y definiríamos las variables de control. Ubicamos la paleta y en la pestaña elementos dinámicos y de control procedemos a definir dos controladores, uno que sería de nivel y el otro que sería de flujo. Entonces, para poder entender el proceso, voy a dar una breve explicación de lo que sería la retroalimentación del lazo de control. Lo primero que tendríamos que hacer es, definir las condiciones de entrada, en este caso del tanque. El tanque tendría una corriente de entrada que va a ser controlada, va a tener una corriente de salida, ¿ok? Sería el producto. Él va a tener también una apertura de válvula, ¿verdad? Para, en el caso de que haya algún error, proceder a solventar. Entonces, la variable que vamos a medir en este caso va a ser el PV, en este caso el nivel del tanque, y esto va a ser, como estamos hablando de estado dinámico, va a estar en función del tiempo. Entonces, inicialmente lo que hacemos es medir, ¿verdad?, las condiciones de mi proceso, comparar y hacer los ajustes respectivos. El error va a ser igual a la variable de proceso, ¿verdad?, que sería PV, menos el punto de ajuste, que sería el set point. Cuando este error se minimice, entonces de esta forma garantizaríamos entonces el funcionamiento del tanque de forma adecuada. Entonces, inicialmente, cuando procedemos a hacer la medición, el tanque va a estar vacío. Entonces, el nivel que vamos a estar leyendo va a ser de 0. A medida que se va haciendo el llenado del tanque, ¿verdad?, va igualándose la variable de proceso con el punto de ajuste, que en este caso sería el nivel en 50%. Muy bien, consideremos el caso de que el porcentaje de abertura de la válvula inicialmente, en lugar de que sea de 60%, sea de 50%, ¿verdad? Tenemos un PV de 55%, ¿verdad? Y la señal va a ser enviar para el controlador. El set point está ajustado a 50. Entonces ahí se alcanzaría el dato, ¿verdad? No habrá ningún problema. Entonces, el error, en este caso, si el porcentaje de abertura fuese de 50, el error sería de 5%. Ahora, si yo tengo un porcentaje de abertura de 60%, entonces el error sería de 5%. La intención es aumentar o cerrar la válvula hasta igualar el PV con el set point, ¿ok? Ahora vas a eliminar el error incrementando, ¿verdad?, de 50 a 60, que era lo que lo teníamos inicialmente. ¿Para qué? Para mitigar este error en el proceso. Esto se haría colocando la válvula, obviamente, en formato automático o en modo automático. Ahora, vamos entonces a irnos a las herramientas de control. Vamos a entonces iniciar con el nivel, el controlador de nivel.
Vamos a cambiar el dato, colocar level o LLIC. Buscamos entonces la variable que vamos a controlar, en este caso sería el volumen de mi tanque. En este caso sería el porcentaje de nivel de líquido. Buscamos entonces el nivel. Vamos a ubicarlo por acá. Colocamos level. Y aparece liquid percent level. Seleccionamos esa variable. ¿Y que me va a controlar el nivel de la válvula? Va a ser la salida de líquido, que sería la válvula BLB102. En este caso vamos a controlar la posición del actuador deseado. El nivel de líquido en este tanque va a ser garantizado aperturando o cerrando la válvula BLB102. Muy bien, una vez en el controlador, alcanzo a visualizar que me indica que los rangos de PB son desconocidos. ¿Ok? Entonces me ubico dentro de parámetros y defino los PB sugeridos y los demás datos de entonamiento para este controlador. Me voy a la simulación, al documento PPT, y defino entonces para el controlador de nivel el PB mínimo sería de 0 y 100. Parámetros de entonamiento serían 0.5 y el tiempo de 5 minutos. Observo que ha cambiado, ¿ok?, a color verde, que me indica que están definidas las variables. Y el algoritmo lo dejo como PID. Estos son los parámetros más importantes a considerar dentro de los controladores, esta pestaña. Inicialmente tengo que identificar las mínimas perturbaciones en el proceso, el modo de operación y la acción de los parámetros operacionales, sea reversa o directa. ¿Okay? Por lo menos aquí voy a dejarlo inicialmente en modo off. Sabemos que aparece modo off, es que no está activado. Modo manual, automático, o el manual obviamente que el usuario realizaría la manipulación de las variables hasta alcanzar la estabilización de las variables. El automático todo estaría controlado por el simulador y el indicador solamente mostraría los resultados o el panel de pantalla como un valor, sin hacer ningún control, ninguna estrategia de control. ¿Okay? Muy bien, los parámetros de PB y PB máximo mínimo sería el tanque vacío y PB máximo el tanque totalmente lleno. El controlador va a actuar obviamente dentro de estos dos niveles, ¿no? El controlador va a tener una acción de entre estas valores, obviamente. Estos son los parámetros de control de el controlador. La acción, en este caso, la voy a considerar como directa. Esta acción significa que la relación entre el controlador, entre el controlador y la válvula, y la perturbación con las variables de control, por ejemplo, en este caso, si el nivel de líquido aumenta, ¿cuál va a ser la acción de la válvula? Incrementar o descender. Eso afectará la acción del controlador. Si el nivel de líquido incrementa,
el aumento de la válvula, o sea, la apertura de la válvula va a aumentar. La acción va a ser directa. Si el líquido dentro del tanque desciende, la válvula lo que va a hacer es descender el OP. Por eso que es una relación de tipo directa. Muy bien, entonces cambiamos el modo, lo tenemos en off, lo pasamos a automático y procedemos a definir ya el set point que lo teníamos establecido como 50. El próximo paso sería definir el controlador de flujo. En este caso el flujo de alimentación. Cambiamos el nombre, colocamos FIT. La variable objeto, que sería la corriente de alimentación, la cual etiquete como 1, en el caso de que ustedes estén en su simulación FIT, la colocan como FIT. Y en este caso sería flujo máximo. ¿Qué flujo tendríamos que definir? Ese sería el flujo de entrada. Ahora, ¿cuál sería nuestra variable objetivo? Seleccionamos el OP. ¿Okay? En este caso sería la válvula 100, que sería el flujo de entrada. Igualmente colocaría en la posición del actuador. Ok. Tendría que medir el flujo, la tasa de flujo y controlarla con la válvula. Entonces nos vamos a los parámetros que no los tenemos definidos de PB. Entonces sería el parámetro mínimo 0 kilogramos y el máximo estaría en 9000 kilogramos hora, definido por la simulación. Entonces ya el controlador estaría listo. La variable a set point o ajustar sería de 4000 kilogramos. ¿Okay? La actuación de la misma sería, en este caso, reversa. En este caso seleccionamos acción reversa porque imagínense que la válvula, en este caso la válvula controladora, abre. ¿Okay? ¿Qué pasaría si el tanque se llena por completo? La actuación de la válvula sería cerrar, es decir, el aumento, al pasar mucho flujo, al aumentar el flujo de alimentación y pasar de los límites, la acción correcta sería, si hay alto flujo, ciérrame la válvula, es decir, el OP tendría que descender. Por el contrario, si hay muy poco flujo, la acción del OP sería abrir. Muy bien, una vez identificados los controladores, entonces procedemos a colocar el faceplate dentro de la pantalla, igualmente el controlador de nivel. Visualizamos y terminamos de definir los parámetros de entonamiento, que serían punto 5 y 1, punto 5 KC y 1.
de allí, procedemos a crear un gráfico de banda dentro del modo dinámico. Cambio el gráfico de banda, creo un caso nuevo, en este caso sería la tendencia del nivel, colocando el tamaño de los loggers en 1 exponencial 6. Procedo a identificar que me muestre la tendencia de nivel de líquido. Agrego el volumen, en este caso el porcentaje de líquido, clico por acá. Lo selecciono. Ok. También defino el set point, controlar el nivel del tanque. Entonces procedo a ubicar el controlador, ubico el set point, y lo procedo a incorporar dentro de las tendencias a visualizar. Una vez con ello, ubicaría la acción del integrador. El integrador lo conozco. Conozco la aceleración de 1, el tiempo final, que sería de 3 horas, coloco el dato en unidades de minutos, tiempo corriente 0, tiempo final sin parar no, sino que colocaríamos un valor que sería 180 minutos. Colocaríamos en tiempo real. Y la aceleración inicialmente, que estaba en punto 5, la voy a colocar primero. La voy a bajar y la voy a poner en punto 25. Un poco más bajo de lo que estaba establecido en el ejercicio. Una vez eso listo, procedo entonces a visualizar la tendencia. ¿Okay? Cambio el asistente a modo dinámico. Y procedo a correr la simulación. Una vez corrido, empiezo a arrastrar, a ver en el tiempo en el que se alcanzó el llenado del tanque. El llenado del tanque se hizo más o menos aproximadamente a los 45, 46 minutos. ¿Ok? Y la estabilización del nivel, es decir, que la variable es o no, el controlador con el set point,
exactamente como por acá, a los 103 minutos. ¿Ok? En el caso de que lo quisiera ver un poquito con más detalle, lo que hago es lo siguiente. Me voy a gráfico de control, cambio los colores en el caso de que quiera cambiar los colores, o en la leyenda, aquí aparecen las dos variables, colocaría un grosor un poquito más alto para que ustedes lo puedan visualizar un poquito mejor. También se le pueden cambiar los colores, como sea de su gusto. Igualmente, para que sea un poco más sencilla la visualización. ¿Okay? Aquí vemos el valor de nivel de 50, ¿ven? Y que es cuando se alcanza a llenar el tanque. Alcanzamos a visualizar un poquitico más grande. Viene a poder visualizar el efecto, ¿ok? Muy bien, si yo quiero cambiar entonces a proporcional integral derivativo o proporcional integral, pueden continuar el ejercicio colocando los datos de retroalimentación de control donde aparece el error. ¿Ok? Recuérdense, proporcional integral y proporcional integral. En el caso del proporcional, el entrenamiento de controlador con la ganancia, y en el caso de proporcional integral, donde se debe de colocar el tiempo integral, el TI, asociado al error, y en el integral derivativo el tiempo derivativo y el error.